Hola, bienvenidos. Buenas tardes. Estamos en el programa número 12 de Incubadora de Líderes. Este es un programa pregrabado por compromisos previos a nuestro super invitado, que me voy a permitir presentar a mi gran amigo y maestro, Carlos Vera, que es coach PCC, es Professional Certified Coach, coach certificado profesional por la Federación Internacional de Coaching. También es un gran mentor y supervisor de coaching. Ahorita precisamente estábamos comentando de mis sesiones, cómo puedo mejorar. Y también tiene su certificación en constelaciones sistémicas. Entonces, Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es un programa muy especial porque déjenme hacer otra aclaración. Como todos los buenos programas, con este programa vamos a cerrar la primera temporada. No es que Mm. vayamos a salir en Netflix o en Amazon Prime o etcétera, pero vamos a descansar un par de meses para lanzar unos programas increíbles a partir de agosto. Entonces, con este programa cerramos la primera temporada. Seguramente va a quedar material para un siguiente programa posterior. Y bueno, si tienen dudas, pueden después contactar directamente a Carlos. Nos pueden dejar los comentarios en la página de Incubadora de Líderes o esperarse a la segunda parte del programa para hacer las preguntas directamente. Entonces, Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos. No sé si quieras dar algunas palabras introductorias antes de que yo empiece de preguntona, como somos todos los coaches que hacemos eso, estar pregunte y pregunte. Claro, no te apures. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar acá y de poder apoyar a tu público desde otra perspectiva, a nivel sistémico. Sí, y un gusto y un placer poder compartir todo esto con ustedes. Na- Muchas gracias, Carlos. Fíjate que en el programa hemos tocado temas de qué es coaching, qué no es coaching, Ujú. temas específicos como qué es la zona de confort, diferencia entre juicios y afirmaciones, y temas que no están directamente relacionados con el coaching, pero que tienen que ver mucho con el desarrollo humano, como es el liderazgo, ¿no? Ujú. Entonces, en este caso, el tema de constelaciones familiares, que es un tema que ahorita se puso muchísimo de moda por una serie en Netflix, que se las recomiendo ampliamente, se llama Mi Otra Yo, es una serie turca. Vean la traducción al español porque hablan medio rarito los turcos, pero a mí me encantó la serie. Entonces, pues, mi querido Carlos, a raíz de ahí ha estado de moda el concepto, pero yo creo que mucha gente no sabe exactamente qué es. Yo he escuchado Ujú. el concepto de constelaciones familiares y el concepto de configuraciones sistémicas. ¿Por qué nos platicas cuál es la diferencia en ambos y qué es esto? ¿De qué se trata? En realidad son lo mismo, o sea, se refieren a la misma técnica, ¿sí? O a la misma herramienta, digamos. El detalle es que configuraciones sistémicas, lo que yo sé es que es la traducción más fiel de lo que, porque esta técnica la creó un alemán y como las llamó en las palabras que son en alemán, o sea, una traducción más fiel a lo que él definió en alemán, son configuraciones sistémicas. Cuando llegó la herramienta aquí a México, no sé por qué, o a Latinoamérica, sí, no sé por qué se le llamaron constelaciones familiares. Ese es el nombre que se popularizó y con el que mucha gente las conoce y se anuncian. Pero esa es la diferencia nada más. Es básicamente las palabras, porque se refieren a la misma herramienta o técnica que sirve para tener un proceso de sanación, digamos, emocional. Sí. Ok, entonces escucho la palabra sanación emocional. ¿Cómo llegas a esta sanación emocional? ¿Cómo funciona una configuración sistémica, una constelación? ¿Cómo se hace? Mira, quien los creó se llama Bert Hellinger, falleció hace par de años o tres, recuerdo. Es un alemán, como te digo, y él de lo que se dio cuenta es que existen, dentro de los sistemas familiares muchas cosas que se dan de manera inconsciente y que traemos información que muchas veces viene de las personas que nos precedieron en nuestro sistema, ¿no? Entonces, de ahí que muchas veces se les llaman dinámicas ocultas, ¿no? Dentro de los sistemas,
Ocultas, ¿por qué? Porque no estás consciente de ello. Entonces, al hacer un trabajo de esta manera, hacer tu configuración del sistema familiar, entonces muchas veces puedes ver alguna de esas dinámicas y entonces ya empieza un proceso de sanación, porque antes no estabas consciente de ello. Eso en palabras muy sencillas, porque hay muchas cosas dentro del sistema familiar, ¿no? Conceptos de herencia, o sea, esto se da en todos los sistemas familiares, ¿no? O sea, no es que haya algún sistema familiar puro, o sea, dentro de nuestros ancestros han habido asesinos, ¿no? Han habido violadores, han habido rateros, ¿sí? Lo que consideramos como que de alguna manera lo criticamos y decimos que son malas obras, pero en el sistema suceden. Yo diría que ningún sistema está exento de esto, ¿no? Y eso trae dinámicas que repercuten, ¿sí? En las generaciones posteriores, ¿sí? Pero si tú le preguntas a alguien si tuvo un tatarabuelo que fue asesino, muchas veces seguramente no lo sabrá, ¿no? ¿Por qué? Porque también eran dinámicas, o eran costumbres, ¿sí? No hablar de esos temas, ¿no? O sea, antes. Sigue pasando y también con los enfermos mentales, ¿no? En algún momento, o las mujeres que salían embarazadas, o sea, no se hablaba de ello, ¿no? Incluso se ocultaba y se criaba al hijo como si fuera hermano de la mamá, ¿no? Entonces, todas esas dinámicas traen repercusiones en las generaciones que siguen, ¿no? Y se presentan de distintas formas. Por eso yo te digo que puede haber una sanación emocional después de un trabajo de esta naturaleza. Es impresionante, de hecho es impresionante lo que suceden en las constelaciones. A mí me ha tocado constelar contigo en forma individual y también me ha tocado estar apoyando constelaciones Ujú. de un grupo de personas. Y Así me llama es. mucho la atención qué tipo de herramientas se utilizan porque en una sesión que estuve apoyando, de hecho era la última persona que quedaba ahí, me llaman a que si puedo apoyar, entro al círculo y sentí un dolor tremendo. Ujú. Eso me llamó mucho la atención y resulta que la persona que yo iba a representar estaba enfermo. ¿Cómo pasa esto? O sea, ¿qué herramientas usan las constelaciones? Bueno, no, la teoría, esto que te sucedió es por algo que se llaman campos morfogenéticos, morfológicos se le llaman también, ¿sí? Campos mórficos es otro nombre que conozco que se les denomina, pero es una teoría que dice que hay algo que se va transmitiendo, que no saben de qué forma, o sea, todavía no saben de qué manera, pero a través de las generaciones. En un sistema familiar se va transmitiendo esta información. ¿Sí? En la naturaleza vemos algunos ejemplos de cómo se podría transmitir o que son evidentes más bien, porque todavía hasta donde yo conozco no saben exactamente cómo funciona. En la naturaleza podemos ver a los cardúmenes y las parvadas, ¿sí? Que de alguna Mm, manera, cuando los ves en la naturaleza, se mueve quien va hasta adelante del líder y todo el sistema se mueve en la misma dirección instantáneamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede pasar eso en la naturaleza, ¿no? ¿Cómo pueden los animales, o sea, saber de manera instantánea qué es lo que sigue? En el sistema se pasa de alguna manera la información, ¿sí? No sabemos cómo, pero eso sucede a tal grado de que puedan moverse prácticamente como si fuera un ejército, ¿no? O sea, humano, ¿sí? Cuando practican demasiado, que casi se ve como un solo movimiento, ¿sí? En la naturaleza se ve de esta manera. Pero eso que te sucedió es cuando empiezas a trabajar la persona con su sistema familiar, se abren estos campos que la teoría dice que son los que contienen esta información del sistema y entonces las personas empiezan a comportarse, ¿sí? Como las personas del sistema familiar de quien está haciendo el trabajo. Es impresionante, y por eso lo recuerdas bastante, porque fue tu primera experiencia seguramente, y a fregar, porque a mí me duele, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque representabas a una persona del sistema familiar del consultante que le llamamos, ¿sí? Entonces, ahí tú al entrar al sistema, llega toda la información y empiezas a tener conductas y los síntomas que les decimos de la persona que está representando en el sistema.
Sí, es impresionante. Eso me impresionó muchísimo. O inclusive cuando trabajamos tú y yo en forma individual, Ujú, que había un ujú. desorden en mi sistema. Exacto. Pero me llamó mucho la atención lo verídico de la información que salió, Ujú, ¿no? De ese desorden en el sistema y cómo pude empezar yo a ordenar más mi relación familiar, ¿no? ujú, claro. ¿Qué herramientas utilizaste en ese momento para explicarme el desorden de mi sistema? Pues prácticamente son lo que se llaman las leyes sistémicas, ¿no? Precisamente la primera es, o la más conocida es de que hay un orden en todos los sistemas, ¿sí? En el sistema familiar, este orden no es que sea de mayor importancia, porque a veces lo confunden las personas. Simplemente es el orden de llegada en una familia, ¿sí? Entonces, los padres están antes que los hijos, porque los padres son los que generan a los hijos. Ese es el orden, ¿sí? Están antes, es lo que te dice el orden, nada más. Y el hijo primogénito está antes que el segundo, ¿sí? Eso es el orden, simplemente, ¿no? Pero ¿qué pasa con los desórdenes familiares? Es que muchas veces se ha visto que hay hijos que asumen el rol de los papás o incluso de los abuelos, y entonces ahí ya hay un desorden en el sistema, ¿sí? Esto por medio de conductas, ¿sí? A veces la mayor parte de las veces consideraría yo que son inconscientes, pero eso es lo que sucede. O que hay papás que los cuidan los hijos, ¿sí? O sea, que asumen el rol como si fueran los hijos y el hijo es el padre. Entonces ahí hay algo que le denominamos desorden sistémico, ¿sí? Y esto es común dentro de los sistemas familiares, ¿sí? No es algo que no suceda, es bastante común. Pero eso es a lo que se refiere. Son leyes sistémicas a las que obedecen todos los sistemas y la familia es un sistema como tal. Sí, aquí voy a estar repitiendo y repitiendo esa palabra porque es lo que la teoría sistémica es lo que se aplica para entender lo que pasa en la familia de un consultante. ¿Sí? Esa es una de las leyes, la ley del orden, ¿no? Hay otra Ujú. que es la ley de pertenencia, ¿sí? Esto es cuando las personas, esto que te decía, que se excluía a los enfermos mentales, ¿no? No se hablaba del tío enfermo o del hermano enfermo, sí se recluía, ¿no? En el sótano o en la azotea, ¿sí? O no se hablaba de él, ¿no? Se mandaba a algún otro lugar. Entonces, ese tipo no es, o sea, no puede dejar de pertenecer al sistema aunque lo aísles. ¿Sí me explico? Ujú. Entonces, ese miembro es parte del sistema. Y esto es algo que en los sistemas es importante. Cada miembro en la familia es insustituible, ¿sí? Todos tienen un lugar, ¿sí? No lo puedes quitar. Esta frase común que cuando hay algún pleito, ¿no? O sea, o hacen algo los hijos que no les gustan a los padres, que lo vemos mucho en las telenovelas y en las películas, desde ahora dejas de ser mi hijo. Eso no sucede, solo son palabras, ¿no? Aunque te dé risa, pero eso crea un desorden, ¿sí? O sea, porque no puede ser, o sea, todo miembro es parte del sistema, en la familia, ¿sí? Fíjate que en este programa de Netflix me llamó mucho la atención que una de las participantes estaba enferma Ujú, y después de trabajar pudo curar su enfermedad. ujú. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo, o sea, hay enfermedades que son de origen sistémico? Sí, pueden tener un origen sistémico, sí, eso es lo que hacemos, es algo que se puede tratar en una consulta, sí, puede ir una persona y ver si hay algo dentro de la enfermedad o los síntomas que tiene que pueda ser sistémico. Sí existen, o sea, hay evidencia, sí, experimental y la teoría también lo dice, por esto que te digo, que se va pasando la información. ¿Sí? De generación en generación. Este, lo que sí te puedo aclarar es que no podemos, decir que una persona al hacer este trabajo, al hacer una constelación o configuración sistémica, que llegue enferma se va a curar.
¿sí? Eso, Ujú. eso por ética no lo puede decir un constelador, no, no sucede. Puede que suceda, pero no es nuestra promesa, ¿no? O sea, puedes entender de dónde viene con este trabajo si tu enfermedad tiene un origen sistémico, lo puedes entender, o puede que no lo tenga, ¿no? O sea, pero seguramente te va a apoyar a llevar mejor la enfermedad o probablemente hasta que desaparezcan los síntomas. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos doctores. No dudo que haya algún compañero o un colega constelador que sea médico. Seguramente lo hay, pero no es nuestro papel, sí, a prometer que van a desaparecer los síntomas de una enfermedad con un trabajo de estos. ¿Sí? Puede que, pero no es una promesa certera. Es muy interesante. Oye, Carlos, ¿y cómo se prepara alguien para poder ser un constelador? ¿Y Bueno, son años de estudios, aquí en México, donde yo estudié, son 2 años de formación. Y es lo que tengo entendido de otras escuelas que también sé. Hay otra aquí en el Estado de México. Me parece que sé que también son 2 años la formación que tarda la formación, ¿sí? Esto también es dinámico, ¿no? No sé si más adelante sea más, sea menos, pero lo que te puedo decir es que sí implica muchas personas, no sé, tal vez lleguen ahí para querer apoyar a las personas, pero tú no puedes apoyar si primero no trabajas en tu sistema. ¿Sí me explico? O sea, entonces ujú. prácticamente la formación es entender tu sistema, las dinámicas ocultas que tienes y todos los enredos que le llamamos sistémicos que hay en tu propio sistema. Claro, por medio de la teoría y a nivel práctico. ¿Sí? En eso consiste la formación, ¿no? O sea, y en la escuela donde yo me formé, que es el Instituto Sobelo aquí en la Ciudad de México, también implica llevar terapia sistémica, ¿sí? No solo son las clases, no solo son las prácticas, ¿sí? Sino también tener, ¿sí? Sesiones con un terapeuta sistémico. Tiene toda la lógica. Así es. Es como los coaches que tenemos que trabajar en nosotros para realmente poder tener presencia en una sesión. Exactamente. Es lo mismo acá. O sea, de hecho, aquí se les llama puntos ciegos. O sea, no puedes ver algo que tú no has trabajado en tu sistema. Y eso es común. O sea, yo lo vi en las clases cuando lo habíamos trabajado algún compañero, alguno de mis compañeros o yo. Si no lo alcanzábamos a ver, porque no lo has trabajado, ya la maestro o maestra nos explicaba, ¿no? O sea, a detalle, pero en cierta forma al principio no alcanzábamos a ver ciertas cosas, ciertos enredos que habían en algún sistema familiar que no habíamos trabajado nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es importante trabajar y cuando terminas no es que ya, como un coach, es igual, ¿no? O sea, no es que ya estés completamente Ujú. formado. Yo sigo, sí, yendo a tomar ciertas formaciones y a trabajar. Sí, sigo trabajando en mi propio sistema. Sí, pues bueno, creo que es un trabajo muy largo. No, yo me Sí. imagino, o sea, yo por ejemplo sé, en mi historia familiar hay unas lagunas Ujú. que yo no sé de qué forma pudieran estar afectando. Digo, de por sí cuando constellé contigo era un desorden, ¿no? Una hermana volteada para acá, yo atrás de la mamá. Bueno, pero Sí. ahí debe haber unas historias que van aún más allá, ¿no? Yo no conozco la Ujú. historia de mis abuelos, qué pasó más atrás, Es- por ejemplo, un pariente que es adoptado, ¿afecta al sistema? por supuesto, sí, porque de alguna manera está llegando para algo, ¿sí? O sea, en la vida no hay casualidades, ¿no? Ujú. Entonces, si alguien está llegando o integrándose a un sistema es para algo y a partir de que se integra ya forma parte del sistema. Como te decía, no puedes sacarlo, ¿sí? Muchas veces, no sé, no es muy común, pero o sea, que no quieran a un hijo adoptado
Sí, no me ha tocado ver ese tipo de trabajos, generalmente lo adoptan porque realmente lo quieren tener a alguien para crearlo, cosas así. Ese es un tema bastante delicado porque existe una forma, ¿no? O sea, realmente de tener una adopción sana, yo le llamaría, ¿no? O sea, que es, hay algunos enredos ahí porque una persona que se integra a un sistema familiar por medio de la adopción, tiene cuatro padres, ¿sí? O sea, los Mm, padres de crianza, los padres adoptivos y los padres biológicos, ¿sí? Y se requiere tener en cuenta, por eso te digo, no pueden no formar parte, ¿sí? Porque los padres biológicos en el orden, ¿sí? Ellos preceden y gracias a ellos está el hijo en el otro sistema, en el que fue adoptado, ¿sí? Y eso a veces se pierde de vista. claro. Oye, y por ejemplo, el caso de un hijo que no llega a nacer, sea en forma natural, un aborto natural o un aborto, provocado, ¿eso Ujú. también tiene efectos en el sistema? Sí, hay una afectación, porque, o sea, generalmente, bueno, hay impacto emocional dentro del sistema por alguien que no llega a nacer, ¿no? O sea, esto te digo, no son casualidades, pasan para algo y son cosas que suceden en los sistemas también con alguna función o para algo y hay que ver qué es lo que está pasando ahí, ¿sí? Porque a veces también hay historias, me ha tocado ver de que no pueden tener hijos porque hay muchos abortos de esta manera, ¿sí? Ya sean espontáneos, que les llaman, ¿sí? O no sé si sea lo mismo porque no soy médico, creo que tiene que ver algo esto de la preeclampsia, me parece que también por el embarazo de la mamá de mi hija sé que puede provocar el aborto, ¿no? Ujú. Entonces, hay diversas formas y también dependiendo de cómo haya sido, también es el impacto que puede tener en el sistema. ¿Sí? Fíjate que el otro día alguien me comentaba, oye, ¿y eso de las constelaciones sí sirve? O sea, ahí vendría ¿de qué forma apoya a las personas el hacer este trabajo? Pues mira, te voy a hablar desde mi experiencia personal, al estar trabajando, al estar estudiando, sí, o sea, yo hice constelaciones o sea, yo era el constelante, ¿no? O sea, yo era quien estaba ahí. Desde esa experiencia te puedo decir que entendí muchas dinámicas de mi sistema, entendí muchas cosas que estaban pasando, ¿sí? Y creo que va a ser muy sencillo en cómo lo voy a resumir, pero creo que es el mayor valor que yo he encontrado. Por medio de mi trabajo y de lo que yo he hecho a través de hacer estas constelaciones para mí, ¿sí? Lo que estoy haciendo es dejar en mejor orden el sistema para la futura generación, es decir, para mi hija, ¿sí? Y sus Mm, descendientes, si los llega a tener, ¿sí? Entonces, creo que para mí ese es el mayor valor, ¿sí? O sea, si me me preguntas por el mayor, para mí de manera personal es ese, pero hay muchos otros, ¿no? Por ejemplo, comprender la historia, yo por medio de un trabajo de estos comprendí la historia de mi padre, que no la había visto, ¿no? O sea, yo tenía una información acerca de lo que él había vivido, pero era ciego a ver los impactos que pudo tener emocionalmente desde la infancia. ¿A qué voy? Te voy a hablar un poco. Mi papá perdió a su padre a temprana edad y eso yo lo sabía, pero al hacer este trabajo y ver cómo afecta de manera emocional lo voy a poner así, aunque era mi padre, o un infante de 7, 8, 10 años, el que fallezca su padre, porque yo no fue una experiencia que haya tenido. Mi padre falleció cuando yo era adulto, pero el verlo ahí en el trabajo y ver cómo afecta, entonces comprendí muchas cosas que no había visto en mi papá. ¿Sí me explicó? ujú. Y eso me generó verlo de otra forma y comprender muchas actitudes que él tuvo. ¿Sí? Entonces, te digo, y eso es
nada más en un aspecto del que te estoy hablando, simplemente para ponerlo en contexto y que vean, ¿no? Los que vean este programa, valga la redundancia, y puedan tener una mejor idea de cómo impacta este tipo de trabajos. Fíjate que eso me parece impresionante porque ahorita se me viene a la cabeza el tema del perdón. Hay Ujú. gentes que viven sin poder perdonar al papá, a la mamá, al abuelo, al hermano, y realmente el falta de perdón a quien afecta es a la persona. Sí, Las así personas es. que no están ya, o sea, no están. Entonces, estoy percibiendo que el trabajar en una constelación puede ser una herramienta importantísima para lograr el perdón a través de o sea, de comprender Ujú. y de empatía. Básicamente, sí, básicamente es eso. En el trabajo de Bergelinger, bueno, la palabra perdón no se utiliza demasiado, o bueno, no es aceptada de manera tradicional, porque Ujú. el perdón implica que no se está respetando el orden, ¿sí? O sea, hay que entender un poco la teoría, no voy a meterme en esto, pero en palabras sencillas es como que no hay nada que perdonar, las cosas sucedieron por algo, para algo. Cuando se comprende, como tú lo dijiste, eso, entonces ya no hay necesidad de perdonar, porque se asimila la experiencia que fue para algo y por algo. No sé si Wow. me explico. No, sí, está interesantísimo. Digo, yo también sé que no hay casualidades, que siempre hay una razón de ser de algo y una Ajá. lección a aprender, ¿no? Entonces, el ver más allá de lo que tenemos, valga la redundancia, a la vista, Ujú. puede ser una herramienta de tremendo valor, Así es. ¿no? Sí, sí, sí. Y también la otra cosa que percibo es, como en tu caso, el trabajar en poner orden en tu sistema es un acto de amor con tu hija. Y básicamente es eso, o sea, es el poder comprenderla, el poder darle mejores herramientas, ¿sí? No es porque a veces se puede entender que, no quiero que se entienda de esta manera, más bien porque se podría entender así, que yo voy a ser mejor padre que mi papá para mí. No, eso no Ujú. sucede. Simplemente puedo actuar de una forma distinta porque ya tengo otro tipo de herramientas y conocimiento, ¿sí? Sí. Ujú. Eso es lo único. Pero por medio de ello, o sea, ella puede tener un mejor desarrollo emocional, ¿no? Eso es básicamente. Claro, entonces yo vería ahí un doble beneficio, el beneficio personal, o sea, el Ujú, beneficio que es para mí como persona, pero el beneficio que también viene para los que están involucrados en mi sistema. ujú. Y sobre todo para los que vienen, ¿sí? O sea, las siguientes generaciones. Yo ahorita tengo una hija, pero imagino una persona soltera, o sea, si empieza a trabajar y entender todo lo que hay en sus sistemas y a poner orden y quitar los enredos o que hay en su sistema, verlo, hacer ese trabajo cuando ya tenga descendencia, si es que lo quiere ver, si es que la quiere, va a estar completamente preparado de otra manera, ¿sí? Para asumir esa responsabilidad, diría yo. Ujú. Fíjate que en mi caso me Sí, apoyó mucho para entender por qué estoy soltera o para qué sí, estoy soltera. sí lo recuerdo. No. Entonces ya saben, solteros anónimos, aquí tienen una herramienta Para entender su soltería. para entender su soltería. Ok. Eh, Sí. Oye, Carlos, ¿y tú qué recomendarías? ¿Qué es mejor o no hay algo que es mejor de hacerlo en forma individual o hacerlo en forma grupal? Pues yo no le veo tanta diferencia, depende de la persona, qué es lo que quiera, o sea, bueno, al final pasa lo mismo, si el constelador está bien, preparado, va a ser un trabajo muy similar si vas de manera grupal o de manera individual.
A veces las personas pues tienen, bueno, quieren confidencialidad, ¿no? Entonces yo diría que si estás en esa dinámica de no querer compartir lo que pasa en tu sistema, porque, no sé, por cualquier causa, ¿no? Entonces tal vez la sesión individual, una consulta individual sea lo mejor, pero si no tienes problema con ello, pues ahí están las sesiones grupales, ¿no? Sí, yo no le veo diferencia ni que una sea mejor que la otra. Simplemente creo que depende de cómo la persona quiera trabajar. Ya, ok. Sí, bueno, es una diferencia muy importante, Ujú, el qué tan abiertos están a trabajar con un grupo o sí, querer un trabajo muy privado. ujú, así es. Oye, Carlos, y por ejemplo, en el contexto empresarial o organizacional, ¿cómo puede apoyar esta metodología? No sé si se puede decir que es metodología. Sí, es una metodología o una herramienta, sí. Muchos piensan que es una terapia, no, no es una terapia, es una herramienta, una metodología que tiene efectos terapéuticos en la persona cuando trabaja, ¿no? Esa es una gran diferencia. A nivel empresarial ya se empezaron desde hace algunos años a hacer este tipo de trabajos, ¿sí? Este, y también se pueden hacer las configuraciones sistémicas de la empresa, ¿sí? O sea, sí se trabaja con las empresas también, pero es importante que quien tiene el poder de decisión, si es una pyme, el dueño o los dueños o los socios, ¿sí? Sean los que hagan el trabajo. Porque me tocó ver una vez que el dueño mandó a un colaborador de alto rango, claro, o sea, dentro de la empresa, pero no va a tener un efecto trascendental, porque no es la persona que, digamos, tiene el poder de decisión dentro del sistema, ¿sí? Sí hay diferencias entre una empresa y la familia, ¿sí? Porque en el sistema empresarial, ¿sí? Pues los sistemas son más cambiantes. En una familia no, lo que te decía, un miembro es de la familia y ahí va a estar para siempre en el sistema. En una empresa, los empleados van y vienen, ¿sí me explico? Ujú. Entonces, ahí el orden se plantea de otra manera, ¿sí? O sea, hay diferencias con la ley del orden dentro de una empresa a cómo se aplica en un sistema familiar. O sea, sí hay ciertas diferencias, pero esta metodología también se utiliza para entender las dinámicas empresariales, ¿sí? Y para poder tomar decisiones respecto a lo que se ve ahí, Debe de ser muy interesante eso, ¿sí? ¿no? A ver si en otra ocasión vienes a platicarnos de coaching de equipos. Claro que sí, ahí también se manejan sistemas, ¿no? Coaching de equipos. Ujú. Sí, pero de manera diferente. Así es, sí, 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 sí. Sí. Oye, Carlos, y me gusta mucho en los programas recomendar, digo, ahorita ya recomendé la serie de Netflix, que creo que ya la ha visto media humanidad, pero algún libro que pudiera recomendar. Mira, hay varios. A mí el que me gusta, uno de los que me gusta más, es uno que se llama Felicidad Dual, ¿sí? Que no es de Bert Hellinger, se llama Felicidad Dual, Bert Hellinger y su psicoterapia sistémica, ¿sí? Es de Gunther Weber, fue alguien que trabajó con Bert Hellinger. Y justo él fue el que, de los iniciadores, no creo que haya sido el único, no conozco bien la historia, pero sí sé que él fue de los iniciadores de empezar a trabajar con esta metodología en las empresas, Montar Weber, ¿sí? Ah, ok. Y hoy ya lo que empezó Hellinger ya tiene muchas ramificaciones, ¿no? O sea, se empezó a trabajar con el sistema familiar, ya hay en las empresas y hay otras metodologías, ¿sí? Dentro de la forma cómo hacer las configuraciones, ¿sí? Pero ese es el libro que yo les recomendaría. Existe un libro que se llama Los órdenes del amor de Bert Hellinger, Ujú. ¿sí? También podría apoyarlos.
pero sí necesitan poner mucha atención porque ambos libros manejan ejemplos en los seminarios que ellos trabajan, que ellos dieron en algún momento, ¿no? Sí, y entonces hay una forma gráfica de representar las configuraciones sistémicas en los libros, que a lo mejor para algunos que no están muy metidos en la teoría de esto sea un poco complicado entenderlo, ¿sí? Pero, pero si se van en internet y buscan cómo se representan, seguramente encontrarán la información de cómo entender los gráficos que vienen en los libros, ¿no? Claro, aunque debe ser bastante complicado, si escucho, tomado 2 años en hacer prepararte, está como un poco ambicioso pensar que leyendo un libro podemos entender bien cómo funciona, Ajá, no, ¿no? no creo que funcione. Lo único que te puede apoyar, al menos como yo empecé también leyendo los libros, es entender toda la teoría, ¿no? De cómo se da esto y por qué suceden las cosas y empiezas a tener información y al ir trabajando de esta manera es increíble, pero la información que necesites para trabajar te va llegando. Eso es algo que sucede. Sí. El sistema habla. Así es. El sistema se manifiesta. Fíjate que yo creo que está muy bueno para los escépticos, ¿no? Porque Ujú. digo, es más, el nombre que le pusieron de constelaciones familiares es así como, ay, bueno, entonces voy a estar astrología o qué, ¿no? Sí, exacto. Ah, Es algo que, como dicen constelaciones, y lo primero que sabemos que son las constelaciones, tiene que ver con el universo. A veces las personas que no conocen nada de esto lo asocian con la astrología. Sí, sí, y en cambio el nombre configuraciones sistémicas es como, es mucho más específico del verdadero significado de estas herramientas. sí. Aunque yo lo que veo la dificultad es que ya está más popularizado el otro nombre. Y al hablar de configuraciones sistémicas, los que conocen constelaciones a veces piensan que es otra herramienta. Sí, sí, de hecho me puse a investigar un poquito y fue configuraciones sistémicas o constelaciones familiares. ¿Es lo mismo, es diferente? Pero no, ya me Sí, aclaraste que es exactamente lo mismo, es diferente nombre, mismo contenido. exactamente. Sí. Sí. Oye, pues esto está padrísimo. ¿Qué podrías decirle a la gente que tiene curiosidad sobre el tema para que se animaran a hacer este tipo de trabajo? Que pierdan el miedo, o sea, y que tengan claridad en respecto, para utilizar esta herramienta necesitan tener claridad de qué quieren obtener y qué quieren trabajar, ¿no? O sea, hay muchos temas que se pueden trabajar, como son la salud, ¿no? O sea, es lo que te decía, que no prometemos curaciones, pero sí podemos ver qué está pasando dentro del sistema, que hay una enfermedad. Pero prácticamente todos los procesos en los que hay conflicto humano, ¿no? Como decías, la adopción, que puede haber, no es que sea un conflicto, pero generalmente hay impacto dentro del sistema y a eso me refiero como conflicto, ¿no? Todo lo que sucede por ese acto de adoptar. Divorcios o mejorar la relación de pareja con los hijos son temas que se pueden eh, trabajar, ¿no? Dentro de esta herramienta, ¿sí? Algunos más duros, ¿no? Como violaciones, también pueden trabajarse, ¿sí? Con mucho tacto y mucha empatía con los clientes. Pero sí, o sea, es cuestión de que se acerquen, yo les diría, pierdan el miedo. Y pues un beneficio es que hay un impacto, o sea, sí impacta de manera positiva y de manera que es notable dentro del sistema en cierto tiempo, lo pueden ver. Eso es lo que también me ha gustado y la forma como empiezas a comportarte tú o incluso cambios que tú no te imaginabas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque traes a personas que ni siquiera estuvieron ahí, pero estuvieron presentes a través de la información del sistema, lo que te decía, los campos mórficos, ¿sí? Ujú. Entonces, hace poco un consultante me decía, entonces, ¿es como si hubiera estado aquí?
sí, porque su energía estuvo acá a través de esto, ¿no? De lo que lo desencadena a través de los campos, ¿sí? Entonces, y luego me han comentado algunas personas con las que he tenido el privilegio de trabajar, pues que se sorprenden que haya tenido un impacto en la persona cuando nunca estuvo ahí, ¿no? Que lo saluda de manera diferente o que hay un acercamiento, X cosa sucede, pero esto es porque se trabaja a nivel sistémico, ¿sí? Eso es impresionante. Bueno, yo he ido adoptando la frase de no soy tu mamá ni tu hermana mayor, soy tu hermana menor. Oye, Carlos, y por ejemplo, conductas repetitivas, o sea, se me ocurre el típico caso de papá alcohólico, esposo alcohólico, mamá dominante, esposa dominante. Sí, eso también puede tener una conducta sistémica, ¿sí? O una implicación sistémica, se le llama, ¿no? Una implicación sistémica, entonces, en un trabajo como estos podemos ver si está realmente asociado con algo que esté sucediendo en el sistema, ¿sí? Ujú. Eso es básicamente lo que podemos ver en un trabajo respecto a estas conductas repetitivas que siempre hay. O sea, algo que decimos aquí en este tipo de prácticas es que si está pasando, seguramente ya pasó en alguna otra generación, ¿no? Sí. Ajá. Y esto es increíble porque, mira, te voy a hablar de casos generales, a veces que ha llegado una consultante que tuvo un abuso, ¿sí? Sexual, Ujú. y ella no sabía, pero luego de hacer el trabajo se entera que una tía o la mamá o la abuela también pasó por algo parecido o exactamente casi lo mismo, ¿no? Básicamente. Entonces, todo eso, se puede ver a través de estos trabajos, ¿sí? A través de las configuraciones sistémicas, Sí, ¿sí? pueden ser una herramienta muy valiosa para después trabajarlo en una psicoterapia individual, ¿no? Sí, pues, o lo pueden trabajar al mismo tiempo. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Me ibas a Pues preguntar algo. sí, es que como no te veo es complicado, tu Sí, sistema cibernético tiene serios problemas en su orden. sí, ahorita. Sí, sí, sí. Ahorita lo están tratando de componer. Uh, 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 Ok, fíjate que ahorita dije la palabra orden. Ajá. ¿Eso sería como el principio de todo, el orden y el Sí, desorden? sí, el orden en los sistemas, básicamente. Sí. Sí, sería De- como el concepto clave. sí, por eso el libro de Bergelinger se llama Los órdenes del amor. Sí, porque es el principio, bueno, es de los principios claros del orden en los sistemas. Claro. Pues, yo les diría en lo personal, mi experiencia es que es una herramienta muy valiosa para comprender qué está pasando a tu alrededor con tu vida. No sé si pueda hacerse la analogía de que a lo mejor algo que sucede, algún desorden en tu sistema familiar, lo puedas reflejar en tu sistema, por ejemplo, en el trabajo. Sí, Se puede dar ese caso. sí, es común también. Sí, 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 sí puede, sí es, no se puede dar, se dan esos casos. No se puede darse, o sea, eso es seguro. Sí, generalmente se dan, sí. Claro. Pues mi querido Charlie, yo te agradezco muchísimo. Yo te quiero invitar en otras ocasiones porque yo creo que hay muchos temas que podemos platicar con tu experiencia, el coaching de equipos, hacer un programa especial para coaches para hablarles de la diferencia entre supervisión y mentoría, ¿no? Claro, Este es un tema como más general, pero me gustaría muchísimo invitarte ya en la segunda temporada. por Este, supuesto, Gaby, para, encantado.
hablar de otros temas. Te agradezco muchísimo. No sé si hay algo más que te gustaría comentarles a las personas que nos están viendo, bueno, que nos van a ver porque este es un programa grabado con anterioridad, pero algún mensaje especial que les quisieras dar. Pues únicamente que se animen a trabajar esto, estoy seguro que los beneficios van a ser muy importantes para su salud emocional. Y el crecimiento que pueden tener como personas va a ser grandioso, es lo que yo he visto a través de este tipo de, al aplicar y ver, trabajar de esta manera en la conciencia sistémica, le llamaría yo, ¿sí? En tener conciencia de mi sistema. Entonces, yo los invitaría a eso, simplemente, a que se animen y que lo hagan de la manera en que se sientan más cómodos, ¿no? Ya sea de manera grupal, que asistan a algún evento donde se hagan configuraciones sistémicas por medio de un grupo o a una consulta individual, ¿no? Con el constelador, como lo elijan, pero que sí se animen a hacerlo, ¿sí? Los beneficios que pueden tener creo que son mucho mayores a lo que pueden, al miedo que puedan tener, tal vez, ¿sí? Sí, al miedo o al escepticismo. Sí, ¿no? Y yo realmente como testimonio personal les podría decir que para mí Constelar ha sido una herramienta muy útil para mejorar pues mi entorno en general, el personal y el laboral. Entonces, te agradezco muchísimo, Carlos. Yo les voy a poner los datos de Carlos en los comentarios, ahí en Incubadora de Líderes, por si lo quieren contactar. Él está físicamente en Chiapas, aunque a veces viene aquí a la Ciudad de México, pero si no, pues en línea siempre puede haber sesiones individuales. Eh, Así es, Gaby, sí. Pues creo que ya has visto que también hago las sesiones de manera individual en línea, entonces no hay ningún problema si así lo desean. Y el detalle es que si quieren con gusto los puedo apoyar y adelante, simplemente que me manden un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Padrísimo, padrísimo, Carlos. Bueno, pues yo quiero cerrar el programa con reiterándoles que con esta joya cerramos la primera temporada de Incubadora de Líderes. Regresaremos en agosto. Con dos visiones importantes. Una es seguir con temas de coaching o temas de desarrollo humano que les puedan ser de utilidad. También ya en agosto iniciar los talleres de coaching de vida como el que les comenté de propósito de vida y también con un programa empresarial que va a estar increíble, que vamos a anunciar próximamente, que es una incubación de empresas. Si queremos incubarlos de líderes, pero como empresarios. Entonces, si tienes una idea de negocios o todavía no tienes una idea de negocios, pero quieres hacer nacer tu propio negocio, vamos a tener un programa muy bonito de capacitación para enseñarles los temas, conceptos principales y además de mentoría con coaching, lo cual es muy importante para que si desarrollas tu idea, empiezas a desarrollar un plan de mercadotecnia, etcétera, tener un mentor que te vaya diciendo vas bien, vas mal, puedes ir por aquí, pero también un coach que te apoye en lograr los objetivos de ser un gran empresario. ¿No? Yo creo que esa es la forma de decirlo. Entonces, pues nos vemos en agosto ya reiniciando los programas. Víctor y Eli los extrañamos en esta ocasión, pero bueno, fue un poquito complicado coordinar todas las agendas. Y pues te agradezco muchísimo, Carlos, muchísimo, y te veo en un siguiente programa, ya sea ampliando este tema o con otros temas que son de mucho interés. Claro que sí, muchas gracias, Gaby, por la invitación. Espero que apoye a tu audiencia este tipo de información y encantado de poder servirles. Y por supuesto, cuenta conmigo para la siguiente temporada como invitado. Gracias. Hasta Gracias luego, a un abrazo. todos. Bye.